y el tema del sermón hoy es sencillamente confianza. Se cuenta de un alpinista que había salido para hacer su labor cuando de repente algo súbitamente sucedió. Él estaba ya llegando a la tarde para poder descansar cuando deslizó, y en esa manera que fue deslizando se fue quedando agarrándose a las rocas, y el tiempo transcurrió. Llegó la noche cuando él no podía ya más ver para dónde iba, cuando de repente la soga cayó, se soltó y él quedó prendido de la soga y le decía: Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame, Señor, socórreme en este momento. Cuando en ese momento había una voz interna y le decía: suéltate. Y él decía: pero Dios, ¿cómo yo me voy a soltar? Se respondía a sí mismo: si yo me suelto, me mato. Y él quedó aferrado a esa soga. Seguía de nuevo a esa voz insistentemente: suéltate. Pero no lo hizo. Al día siguiente lo encontraron prendido de esa soga, congelado, a solamente 1 metro de tierra. Y todo el mundo pensaba: si se hubiese soltado. ¿Cuántas veces nos cuesta confiar en la palabra de Dios? Qué difícil es confiar. Cuán difícil es a veces dar ese paso de confianza en el Señor. Y a veces estamos tan cerca que si nosotros damos el paso de confianza, vamos a prolongar nuestra vida, mejorar nuestra calidad de vida, y a veces nos detenemos por falta de confianza en Dios. Hace unos años atrás, nuestra hermana Cata estaba trabajando, y yo recuerdo que llegó un momento que Dios estaba ministrando su vida, conociendo la palabra, y dijo: pastora, no más, necesito dar este paso de confianza en Dios, de fe. Y ella trabajaba promoviendo vinos, y el Señor había hablado a su corazón y le había dicho: no más ese trabajo. Cuando ella continúa diciéndonos a nosotros esto, decía: pastora, yo tengo que también. Yo le dije: tú sientes en tu corazón, da ese paso de fe. Pero pastora, ella misma se preguntaba: pero es que debo $5,000, necesito $5,000 para lo que tengo que arreglar en el siguiente estudio en la universidad. Yo siempre le dije: Dios honra a los que le honran. Dios honra la confianza, la fe que usted tiene en Él. Yo recuerdo que ese día ella llegó y me llamó y dice: pastora, ya lo hice. Le dije al jefe que no más voy a trabajar en eso. Todo el mundo pensó: estás loca, te ganas $600, $400, pero yo quiero honrar al Señor. Y recuerdo que esa semana era fuerte, porque ella estaba preparando todo y necesitaba más de $5,000 para preparar su siguiente semestre, para irse a Wuhan. Estuvimos orando en ese tiempo, nos pusimos en ayuno y oración, cuando un día recibo una llamada: pastora. Yo dije: sí, ¿qué pasó? No podés creer qué sucedió. ¿Qué? Hay un cheque de $5,000 y pico en mi buzón. ¿Y eso, pero de dónde? Y me dice: de la universidad. Que dice la universidad que sacando recuentos se dan cuenta que me deben todavía $5,000 y pico. Y yo todavía un poquito cautelosa, yo le dije: mami, no lo vaya a cambiar ahora. Espere, llame, confirme, verifique. Porque Dios es un Dios de milagros, de maravillas, yo lo sé. Y yo sé que el paso que usted ha dado es un paso de confianza en Dios, un paso de fe. Y ella inmediatamente llamó a la universidad: mire, yo soy fulana de tal, es que esto y esto, pero según mis cálculos yo ya recibí toda la plata. Y le dijeron: ¿sabes qué? La universidad nunca se va a equivocar. Esa plata, según los récords que yo tengo, es tuya, gástala, úsala y haz lo que tengas que hacer con ella.
Cuando me llama, pastora, pastora, Dios me bendijo, tú sabes esto, pastora. Y llegué yo a la casa, comenzamos a darle gloria a Dios, porque Dios había honrado ese paso de confianza y de fe. Pero ¿cuántas veces nos cuesta dar ese paso de fe? A veces pensamos tanto, ¿por qué? Porque nuestro raciocinio, nuestro razonamiento nos limita. Pero qué interesante es ver que este hombre, que aunque no era judío, confió en Dios. Pero yo quiero que primero pensemos, ¿qué es la confianza? La confianza se ha definido como la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otra persona o de algo. Seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otra persona o de algo. Y realmente lo que pasaba con este hombre. Este hombre era un centurión romano. Y ustedes saben que la tradición, la ley, las costumbres judías decía que ningún judío podía ir a una casa de un gentil porque se convertía en inmundo. Y algunos piensan que la razón cuando este hombre le dice a Jesús, yo no soy digno que entres en mi casa, piensan que era por eso, porque estaban pensando, porque al entrar en mi casa te van a declarar inmundo. Otros pensamos que la razón por qué él le dice, no soy digno que entres en mi casa, era porque reconocía quién era Jesús. Porque sabía que la persona con quien estaba hablando era el Jesús de quien había oído que hacía milagros. Era el Jesús de quien había oído que quizá era el Mesías que estaban esperando. Pero no solamente es seguridad o esperanza firme que alguien tiene, sino también es la suspensión de la incertidumbre. Eso es confianza. Donde la incertidumbre se va y usted puede ir seguro, confiado. Y recuerdo siempre a los muchachos pequeños, y quizás los que tienen hijos se dan cuenta que a veces uno le dice a los niños pequeños, párese y tírese, y esos muchachos se van. ¿Por qué? Porque confían en nosotros. Hay ausencia de incertidumbre. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho y nos dice en su palabra que demos ese paso de fe? Y a veces nosotros nos frenamos, nos detenemos y comenzamos a pensar, ¿será posible? No solamente confianza es seguridad o esperanza firme que tiene alguien, y también la suspensión de incertidumbre, sino que también confianza es creer en algo o en alguien. La palabra del Señor nos cuenta que cuando Jesús entró en Capernaum, vino este centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Y qué le responde Jesús? Yo iré y lo sanaré. Pero mire las palabras que responde el centurión. El centurión le dijo, no soy digno que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra. ¿Y qué va a pasar? Y mi criado sanará. Él también conocía lo que era la autoridad. Él también sabía lo que era la autoridad en los rangos. Y le dice, una sola palabra mía y será hecho. Este hombre confiaba en Jesús no solamente por los milagros, quizá porque pensó, este sí es el verdadero Mesías que hoy, porque los judíos esperaban. Él reconocía la autoridad de Jesús. Él sabía y conocía esos rangos, y él está diciendo a Jesús, una sola palabra tuya basta. Qué impresionante poder encontrar a personas con esa confianza férrea en el Señor, con esa confianza que le dice, Señor, yo creo, y para adelante. Pero cuando nosotros podemos tener confianza en Dios, nos vamos a encontrar con un enemigo grande, y es el temor. Pero el temor existe en dos formas. Hay un temor positivo, pero hay un temor negativo. El temor positivo es respeto. El temor positivo es reverencia. El temor
Positivo, como dice la palabra del Señor en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el respeto, es la reverencia, es el reconocimiento de quién es Dios. Y no solamente eso, Proverbios 14:26, Proverbios 19:23 nos dicen lo mismo. Nos habla de un temor de reconocer quién es Dios. De ese temor que nos lleva al respeto, de ese temor que nos lleva a la reverencia. Pero también nos habla de otro temor, y ese es un temor negativo. Y ese temor negativo es el que nos produce miedo, es el que nos produce cobardía, es el que nos produce desconfianza, es el que nos produce rendición y hasta abandono. Por eso es que también la palabra del Señor, yo quiero invitarles en el Salmo 56:11, que podamos encontrar estas dos palabras. Salmo 56:11. Amén. ¿Lo quiere leer alguien? Sí. En Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacer mi hombre? Amén. Fíjense lo que está hablando. La confianza en Dios quita el temor. En Dios he confiado y no temeré, no tendré miedo, no me acobardaré a lo que el hombre pueda hacerme. Entonces encontramos el temor que produce, que es reverencia, que es respeto, pero está el temor que es miedo, que es cobardía. Y estaba buscando esto acerca de qué es lo que sucede. Y estaba leyendo que las glándulas suprarrenales son las que secretan la adrenalina y la noradrenalina. Y estas, al secretar eso, nos produce cierto estrés. Pero cuando el estrés persiste, entonces vienen las hormonas corticoideas, que son las que nos producen ese miedo, que nos paraliza, que nos detiene. Cuando eso pasa en nuestro organismo, es lo que produce el miedo. Tanto así que a veces usted se va a dar cuenta que los perros pueden sentir el olfato, dicen algunos, de esas mismas hormonas que secretamos, y saben cuando hay miedo. El miedo se produce en nuestro organismo y lo produce ahí mismo el estrés. Nos damos cuenta que no solamente el miedo, lo que pasa es que cuando estas corticoideas secretan, actúan y secretan esta hormona que es corticoidea, viene el miedo. Pero cuando el miedo viene, ¿sabe lo que sucede? No alcanza a llegar la información al neocortex. ¿Y qué sucede? Actuamos sin pensar. Eso es. ¿Por qué? Porque la información no alcanza a llegar cuando las glándulas secretaron ya, y al secretar esa hormona, usted actúa sin pensar. No tenemos el control. Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, que usted mismo no se da cuenta de su reacción, porque el miedo nos paraliza, el temor nos limita. Y es la diferencia entre el miedo y la confianza. Mientras el temor nos paraliza, la confianza nos ayuda a avanzar, a seguir adelante. El miedo nos frena, el miedo nos deja quietos. Viajábamos un día en un vehículo y un hombre estaba haciendo unos disparos. Y en medio de esos disparos, algunos tuvimos acción de agacharnos y otros se quedaron así, inmóviles. Porque el temor, el miedo, paraliza. Pero la confianza lo hace a usted lanzarse. La confianza le hace seguir adelante. La confianza le da seguridad. Mientras que el miedo a nosotros nos detiene y nos paraliza, la confianza nos da seguridad. Y es lo que este hombre le dice a Jesús: tan solamente una palabra tuya. ¿Y qué va a pasar con mi siervo? Va a ser sano. Y mire más adelante.
En el versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. ¿Y qué sucedió? Y su criado fue sanado aquella misma hora. Y es que la fe, la confianza, lo hace a uno seguir adelante. Este hombre dio la vuelta. Tan solo las palabras que Jesús le había dicho, y llegó, y su siervo fue sano. ¿Cuántas veces el temor nos tiene paralizados para conquistar lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos? A veces el temor nos tiene a nosotros que no damos ese paso de fe, ese paso de confianza. Este es un año de conquista, dijimos, ¿verdad? Este es un año de bendición. Es un año en el que nosotros vamos a dar ese paso de confianza. No nos vamos a detener porque conocemos el Dios que nosotros tenemos. Y este año, hermanos, en vez de paralizarnos, en vez de frenarnos, vamos a dar ese paso, vamos a seguir adelante y vamos a darlo no por quienes somos nosotros, sino por el Dios en quien hemos creído, sino por el Dios que usted y yo tenemos, que es un Dios que nos ha dicho y ha declarado palabras sobre nosotros. La confianza trae bendición. La confianza trae bendición. Y mire lo que pasa. ¿Cuál fue la bendición que recibió este hombre? Sanidad. Hubo sanidad porque le creyó a Dios, porque confió en Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos frenados, limitados? Porque comenzamos a razonar y racionalizamos todo. Pero quiero decirles que el cristianismo es de fe. Porque sin fe, sin confianza, es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener esa confianza plena, todopoderoso, que es capaz de hacer grandes maravillas para poder dar ese paso de fe, para dar ese paso de confianza en el Señor. La confianza en Dios trae bendiciones. ¿Sabe que cuando nosotros nos salimos de esta cobertura de Dios, estamos más vulnerables para que el enemigo haga lo que quiera con nosotros? Pruébelo y se va a dar cuenta. Manténgase en esa confianza en Dios, manténgase dando ese paso de fe y no deje que el temor le paralice, porque lo que echa fuera el temor es el amor a Dios. El amor echa fuera el temor. Quizá lo hemos visto tantas veces, de esas madres que en medio de un incendio entraron a aquella casa donde están ardiendo esas llamas, no escatimaron, no tuvieron temor, entraron porque dentro había un hijo y su amor por su hijo fue más grande que el temor a que la llama le alcanzara. Y es realmente donde el temor, hermanos, se va mediante el amor. Y es que cuando hay ese amor a Dios y usted y yo lo tenemos, hermanos, nada nos va a detener. Vamos a confiar plenamente. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestras vidas. La confianza trae bendición. La confianza trae sanidad. Este hombre llegó a su casa, caminó. Pudiese haberse quedado parado esperando a que Jesús llegara. Pero dice que fue para su casa y cuando llegó, el siervo estaba sano. La confianza no solamente trae sanidad, la confianza trae estabilidad. Trae estabilidad. El Salmo 25:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Hermano, la confianza no solamente trae milagros,
olas del mar. A veces está para arriba, a veces abajo. Pero Dios quiere que nosotros seamos personas que creamos en Dios. Personas que seamos perseverantes, que estemos estables, firmes. Porque cuando usted y yo estamos firmes, hermanos, el diablo, el enemigo nuestro, no puede con nosotros. Amén. Él puede hacer micos y pericos cuando usted está vulnerable, cuando usted está arriba y abajo, porque Él nos va a agarrar en la parte más débil. Pedro dice que el diablo anda como león rugiente. Y cuando nosotros estábamos mirando a National Geographic, los animales, miramos que los leones, ¿sabe qué? ¿A quiénes atacan? A los animales enfermos y débiles. ¿Y sabe a quiénes más? A los que se quedan atrás. No se meten donde ve el monche, el grupo. No, ellos son muy astutos. Ellos se van a atacar al débil, que va atrás porque no puede. Y si al que queda va quedando solo, es presa fácil para ellos. Por eso es que Pedro dijo, el diablo anda como león rugiente. Por eso, hermano, no nos quedemos atrás. No dejemos que nuestra confianza en Dios se debilite. Porque cuando su confianza en Dios se debilita, somos presa fácil del enemigo. Amén. Y nosotros no queremos caer en esas garras. De ahí nos sacó el Señor, de ahí nos rescató, nos liberó. Y ahora nosotros lo que queremos es para adelante, de victoria en victoria, de conquista en conquista, de bendición en bendición. Y no solamente eso, dijimos que la confianza en Dios trae milagros, trae sanidad. Que la confianza en Dios también trae ¿qué? Estabilidad. Hay hermanos que usted hoy los ve alegres en ese gozo. Y yo siempre digo eso, ¿dónde están los demonios para reprenderlos? Y los enfermos para orar por ellos. Y otro día dice, uy, nos vamos, porque aquí hay demonios. El Señor quiere que nosotros nos estemos ahí. Que donde quiera que un hombre y una mujer de Dios camine, los demonios tiemblen. Que donde quiera que usted y yo caminemos, la gloria de Dios resplandezca. Que donde quiera que usted y yo caminemos, hermanos, el enemigo huya. Porque dice, ahí viene un hijo de Dios lleno de unción y lleno de gracia divina. Un hombre y una mujer que le han creído y han confiado en Dios. Y esté seguro que Dios honra su confianza en Él. Nunca, nunca Dios nos va a dejar a nosotros deshonrados, en vergüenza, en ridículo, si usted y yo hemos confiado plenamente en Él. Y en tercer lugar, la confianza en Dios trae protección. Daniel capítulo 3 nos cuenta a nosotros que estos hombres fueron llevados en el cautiverio a Babilonia. Pero cuando llegaron a Babilonia, les estaban dando unas comidas ofrecidas a los dioses de ellos. Y Daniel dijo, no nos traigan a nosotros eso. Nosotros vamos a comer solo verduras, solo legumbres. Y dijeron, pero ¿cómo? Nos vamos a tener problemas. Y él le dijo, pruebe. ¿Qué confianza tenían estos hombres en el Dios que tenían ellos? Que se atrevieron a retarlo y le dijeron, pruebe. Y se va a dar cuenta lo que va a pasar. Dice que transcurrido el tiempo, vinieron y vieron y se dieron cuenta que Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel estaban más fuertes que los otros. Después sigue la batalla y se dan cuenta que Daniel está orando 3 veces al día. Y por estar orando, y le dijeron, no tiene que orar más. Y Daniel seguía confiando en Dios. Y Daniel seguía orando y dice que abría las ventanas y doblaba sus rodillas 3 veces al día para orar. Y esto le causó caer en el foso de los leones. Y cuando él está entrando allá, el rey Darío le dice, Daniel, el Dios en que confías te guarde. Y Daniel confió en Dios. Y conocemos lo que sucedió. Dios le sacó libre del foso de los leones. No solamente hay milagros, hay sanidad en la confianza en Dios. También hay estabilidad, pero hay protección divina. Qué hermoso es cuando Dios
puede proteger a sus hijos. Y usted va a caminar y se va a dar cuenta que ese cuidado de Dios está ahí. Hay un grupo indígena que cuando su hijo tiene 13 años, le quieren enseñar a ser fuerte, valiente. Y lo que hacen es que esta es una tradición, y cuando tiene 13 años, le cubren los ojos, le dan vuelta y lo llevan a dejarlo por allá adentro en la montaña. Y cuando está allá, le dicen, bueno, aquí quedas, a ver qué tú haces en medio de esas noches oscuras. Y muchos están ahí esperando hasta que llegue el día, algunos buscan hacer algo, pero lo impresionante es que cuando al amanecer el día, ellos pueden observar, ahí detrás de un árbol está su padre, cuidando de ellos. Y lo que están buscando ellos es crearle confianza y seguridad a sus muchachos, a los hijos, a los 13 años. ¿Se imagina usted eso? A los 13 años. Porque lo que ellos quieren es que sean valientes, guerreros, que crean en ellos mismos. Y ahí está ese padre cuidando. Y es lo que nosotros tenemos que tener, esa confianza. Que donde quiera que usted y yo vamos, Dios está ahí. Porque Él lo ha prometido. He aquí yo estoy con vosotros 3 días a la semana, dice el Señor, ¿verdad? 5, 4, 2, todos los días. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante es saber que Dios está ahí para cuidarnos si nosotros confiamos en Él. La confianza en Dios, la fe en Dios, trae estabilidad, trae protección, trae milagros, trae bendiciones a nuestra vida. Y nosotros tenemos que cada día dar ese paso de fe y decirle al Señor, en Dios he confiado, no temeré. Job 13:15 dice, aunque Él me matare, en Él esperaré. Oiga, qué tremenda esa palabra. Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Cuántos podemos decirle esas palabras, Señor? Pase lo que pase, seguiré esperando en ti. No importa lo que venga, seguiré esperando en ti. Habacuc le dice al Señor, aunque la higuera no florezca, y aunque en las vides no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, con todo esperaré en ti. Con todo esperaré en ti. Aunque en el banco la cuenta cada día baje, aunque aún la enfermedad esté visitando mi familia, aunque aún vengan situaciones económicas que se escapan de mi vida, y aunque aún vengan circunstancias inimaginables en mi vida, con todo yo seguiré confiando en ti. Amén, gloria a Dios. ¿Y por qué vamos a confiar en Él? Porque Él nos ha dado muestra de su amor. Deténgase un momento y regrese el cassette de su vida. Y va a ver cómo Dios a lo largo de su vida ha estado ahí. ¿Cuántas veces nos guardó? ¿Cuántas veces nos ha protegido? ¿Cuántas veces, aun cuando hemos corrido fuera de Él, con brazos y con lazos de amor eterno nos ha traído a Él? Cuánta paciencia y misericordia ha tenido con nosotros Dios, que nos tiene hoy aquí para adorarle, para celebrar esta cena, para poder decirle gracias Señor, gracias por mi vida, gracias por mi familia, gracias por la salvación que me has dado, gracias porque llegaste a tiempo a mi vida de enderezar mis pasos, que si no hubiéramos llegado, quizá no estaríamos aquí, y a saber dónde sería nuestra vida. Siempre, siempre pienso eso en mi vida. Siempre me doy cuenta que si Dios no llega a tiempo a mi vida, ¿quién sabe qué sería Gladys Polanco? Por eso es que este día
vamos a alabarle, a darle gracias, a glorificarlo. Y así como ese centurión pudo decirle: Señor, una sola palabra tuya basta. Como aquella mujer con el flujo le dijo: si tan solo tocar el borde de su manzana. Si tan solo, hermano, quiero decirle que Dios ha declarado sanidad sobre nuestras vidas. Es que nos apropiemos de esa palabra. Dios ha declarado libertad sobre nuestras vidas. Solo es que nosotros confiemos en lo que Dios ha declarado. Es que nosotros nos levantemos en fe y le digamos: Señor, me apropio de esa palabra que tú me has declarado. ¿A cuántos el Señor nos ha dado una palabra de bendición? Y a veces la cuestionamos y decimos: ¿será? ¿Sí será? Pues no será. Hermano, créalo. Confíe en el Señor, porque no estamos confiando en hombres, porque los hombres fallamos. Quizá la confianza suya esté deteriorada, porque muchos nos han fallado, y a veces nuestros padres, nuestros amigos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, la gente en quien más creíamos nos ha defraudado, y la confianza nuestra está en crisis. Pero aunque padre y madre nos dejare, con todo Jehová nos recogerá. No importa lo que haya pasado en la vida suya, no importa cuántos le hayan defraudado, quiero decirles que Dios nunca le defraudará. Amén, gloria a Dios. Mientras viajábamos, hablamos con una señora y de una me dijo: yo soy católica. Pero cuando comenzó a leer lo que estaba pasando en el Vaticano, las situaciones, sentía dolor. Y lo único que yo le dije: aunque los hombres nos defrauden y aunque los hombres fallen, siga con su mirada puesta en Jesús, porque Él nunca nos fallará, nunca nos defraudará. Por eso mi invitación este día, hermanos, es a confiar en el Señor. Sencillamente confianza y decirle: Señor, aquí estoy. No importa que el día esté gris, no importa que esté nublado, no importa que las situaciones a mi alrededor parezca que no tienen salida, seguiré confiando en ti. Y nunca Dios lo va a defraudar. Yo le invito ahora ahí que incline su rostro, que cierre sus ojos y llegue a Dios y le diga: Señor Jesús, mi confianza está en crisis, porque muchos me han defraudado, porque muchos se han burlado de mí. Ya no creo en la gente, pero este día quiero depositar mi confianza en ti, porque yo sé que tú eres fiel, y que aunque muchos se han ido de mi vida, tú nunca me has soltado. Por eso en este día, Señor, yo me apropio de tus promesas. Por eso en este día, Señor, yo creo que tú dices que nunca me dejarás, que abrirás puertas de bendición para mí, que restaurarás mi familia, que restaurarás mi vida, que transformarás mi corazón, que sanarás mis heridas, que me levantarás mi cabeza, porque tú eres mi gloria. Señor, gracias. Gracias por recordarnos este centurión que confió en ti plenamente y que hoy nos da una lección de vida a nosotros para confiar plenamente en ti y echar fuera el temor, que lo único que hace es limitarnos, frenarnos, detenernos, y dar este paso de confianza, que contigo, Señor, podremos pasar al otro lado en victoria. En el nombre de Jesús, gracias.